Gracias y paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a otro episodio de El Buen Pastor Podcast. En este día nos acompaña nuestro hermano Brian y nuestra hermana Adriana. Amén. Y les decimos que sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Dios Jesucristo. le pague. En esta plática vamos a hablar acerca de una virtud que es indispensable en la vida del cristiano, que es la fe. Y hay que definir lo que realmente es la fe, porque vivimos en tiempos donde la gente confunde realmente la esencia y el significado de la fe. Y tomando en base lo que nos dice la palabra de Dios allá en Hebreos 11:1, que nos dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, la fe es una esencia divina, es una esencia que la da nuestro Dios, porque dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y quisiera preguntarles, hermanos, ¿creen que hoy existe confusión sobre lo que la fe realmente significa? Amén. Amén, hermano. Definitivamente hoy hay una confusión que se ve cuando uno dice tener fe, pero en las pruebas quiere uno alejarse porque Dios no responde conforme nuestro corazón quiere. Amén. Y decía hace unos instantes que la fe es indispensable, es necesaria para la vida cristiana. Entonces, ¿por qué es que la fe es considerada uno de los pilares de la vida cristiana? Dice la palabra de Dios, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Es importante porque por medio de ella conocemos con quién estamos o a quién adoramos, ¿no? Y en quién creemos. Es tan importante porque en ella basamos nuestros fundamentos y basamos nuestra vida cristiana de quiénes somos o quiénes nos identificamos como cristianos. Amén. Y queda dejar en claro que la fe no es simplemente decir, conozco toda la Biblia desde principio hasta final. Y quisiera tomar el ejemplo de los escribas y los fariseos. Ellos eran doctores de la ley, ellos estudiaban la palabra, pero ¿qué pasaba? Ellos no la ponían en práctica como tenía que ser. Porque el Señor Jesús les hablaba, pero ellos siempre miraron al Señor Jesús como un hombre, no lo veían como su Mesías. En otras palabras, ellos no pusieron su fe en su Salvador. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer una diferencia entre la fe bíblica a un simple pensamiento de optimismo? Amén. La fe bíblica es confiar en la voluntad de Dios, porque su voluntad no se basa en lo que queremos, sino que lo que Dios quiere. Amén. Y el optimismo es pensar que todo va a salir bien porque yo lo creo. Amén. También tenemos un bonito ejemplo, ¿no? Que nos habla allá en Marcos, ¿no? Cuando Jesús iba a orar en el Getsemaní, ¿no? Podemos dar a entender dar a entender la palabra de Dios que el Señor estaba pasando por una aflicción, ¿no? Un sufrimiento, ¿no? Y tras todo eso, Él en esta oración decía: Padre, pasa de mí este vaso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Él esperando que sea la respuesta de su Padre, esperando que sea la respuesta de Dios, y no siempre conforme a nuestra voluntad, ¿no? Siempre esperando que sea a lo que Él diga. Tal vez venía el sufrimiento, venía un dolor, pero tras todo eso venía un plan divino, ¿no? Venía algo muy hermoso. Amén. Y también reconocemos que hay fuentes o hay medios para arraigarnos, para fortalecer nuestra fe en nuestro Dios. Y una de esas fuentes es la palabra de Dios. Así que, ¿cómo es que se relaciona la palabra de Dios con la fe? Por medio de la palabra de Dios encontramos realmente quién es Dios. Y ahí basamos nuestra vida espiritual y basamos nuestra vida, ¿no? Tanto nos da enseñanzas de cómo Dios proveía desde tiempos antiguos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver quién es Dios realmente y cómo es que Él nos cuida, cómo es que Él está, y cómo también por medio de esta preciosa palabra que es la Biblia, encontramos cómo avanzar delante de Dios. Y al oír la palabra de Dios, conocemos a Dios, entendemos a Dios y basamos nuestra vida. Amén. Decía usted, hermano Brian, que hay ejemplos aquí plasmados en la Escritura desde los tiempos antiguos que ellos pusieron toda su fe en su Dios. Y quisiera preguntarles si nos pudieran dar ejemplos bíblicos acerca de hombres que resaltaron por su fe en Dios. Amén. Tenemos a alguien
creo que es más conocido como el padre de la fe, ¿no? Abraham, o también conocido como Abraham, ¿no? Que aquel hombre, cuando el Señor Jesucristo le decía, sal de tu tierra, de tu parentesco y de la casa de tu padre, porque tengo algo para ti, ¿no? Él, podemos decir que desde ese momento salió, no sabía a dónde, pero sí iba con una certeza, sí iba con una convicción, que iba con Dios, que le esperaba algo que Dios le había prometido. De igual manera encontramos más ejemplos, pero hay mucho que destacar de este hombre Abraham. También tenemos cuando Jesús le pide de sacrificio al hijo de promesa, ¿no? A su hijo de promesa. Tal vez muchos hoy en la actualidad podemos dudar de aquello, podemos ver que es algo fuerte o es algo que no te puedes ni tú imaginar, ¿no? Pero vemos más allá que el amor que tenía Abraham a Dios y Dios probando su fe, si realmente amaba a Dios. Y como aquel monte, ¿no? Se llamó Dios proveerá, ¿no? Tiene ese nombre. Podemos ver cómo Dios proveyó en ese momento cuando mostró aquel carnero, para ya no sea el sacrificio Isaac, ¿no? También hay otro ejemplo, aquel varón Job, ¿no? Cuando le decía, no te soltaré hasta que me bendigas. Cómo su fe persistía a pesar de todo, ¿no? Podemos decir que Job, peleando con el ángel, se sentía en angustia, en dolor, en tribulación, tal vez con ese miedo de no sabía a qué se enfrentaba, ¿no? Pero él decía, no te soltaré hasta que me bendigas, ¿no? Y al momento de rayar el alba vemos que Dios lo bendijo, ¿no? ¿Por qué? Porque él persistió, su fe fue fuerte y él confiando sabía que Dios lo bendeciría. Un fiel ejemplo de la persistencia de Jacob, de perseverar en la fe de nuestro Dios. Hermana Adriana. Amén, hermano. Tenemos el ejemplo también de Daniel, que mantuvo su fe, siendo un joven en medio de un imperio pagano, siguió confiando en Dios, y ese es un gran ejemplo para nosotros los jóvenes. Pero también tenemos el ejemplo de Job, que cuando no tenía nada más que su vida, mantuvo su fe en Dios y que Dios estaba con él. Amén. A mí un ejemplo que me queda, me maravilla, es Ana. Ella era estéril, no podía tener un hijo, pero hizo una oración especial al Señor y le dijo, amén. Señor, si tú me concedes un hijo varón, yo lo voy a dedicar. Por ahí la otra mujer de su esposo, Penina, pues como que le hacía burlas, se burlaba, yo sí tengo hijos, pero tú no. Pero he ahí la persistencia, la fe de Ana. Ella, dice la Escritura, que ella derramó su alma. Amén. Y cuando ya recibió la respuesta, ella cumplió con su voto. Entonces, vuelvo a repetir, debe de maravillarnos verdaderamente la esencia y la eficacia cuando nosotros verdaderamente ponemos nuestra fe en Dios. Amén. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, estamos anclados en nuestro Dios. No sé si ustedes han ido a un barco, cuando por ahí el ancla se baja. ¿Qué es lo que hace el ancla? Bueno, el ancla mantiene el barco fijo, amén, firme, en un solo lado. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, pues no nos movemos a diestra ni a siniestra. Y quisiera preguntarles, hermanos, ¿por qué la fe siempre está anclada en el carácter, pero no solamente en el carácter, sino también en las promesas de nuestro Dios? Amén. Nuestra fe está anclada en el carácter de Dios porque sabemos que Dios es justo, Él provee y es misericordioso con nosotros. Él también es fiel, y sabemos que es paciente con nosotros. Amén. Cuando queremos nosotros alguna bendición de Él, a veces en nuestro... ¿cómo se dice? Nuestros como sentimientos humanos queremos que sea en cuanto lo pedimos, pero la voluntad de Dios sabemos que es con tiempo y a su tiempo, no cuando nosotros queremos. Amén. Y en sus promesas encontramos bastantes en la Biblia, ¿no? Desde cuando Él nos dice que nunca nos dejará solos, que estará con nosotros en todo momento. Podemos ver cómo... Hay un texto que dice, ¿no? Mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel, ¿no? Y esto hace que Él no cambie, que Él sea inmutable, ¿no? Y sus promesas son verdaderas, ¿no? Por eso también está anclado, ¿no? Porque por medio de estas promesas encontramos, como el ejemplo de la vida eterna, una promesa muy hermosa, aquel que persevera y persiste, ¿no? También de ella podemos encontrar esa fortaleza, esa seguridad de que Él siempre estará con nosotros mientras estemos con Él. Amén. Amén. Sí, y cuando nosotros vivimos en fe, el vivir en fe no solamente es vivirlo cuando vamos a la iglesia o cuando por ahí nuestros familiares nos ven, sino también en nuestra vida cotidiana. Y quisiera usar como ejemplo al joven José. Bien sabemos que José fue vendido por sus hermanos como esclavo a una tierra pues, lejana de donde él nació, él creció.
a Egipto, una nación idólatra, donde nadie conocía el nombre de Jehová. Pero me sorprende mucho cómo José, él vivió la fe. Vuelvo a repetir, a pesar que nadie lo conocía, él pudiera hacer algo y nadie que lo conocía podía delatarlo. Pero ahí la persistencia, la perseverancia, el mantener su fe en su Dios, porque se mantuvo fiel en nuestro Dios. Y quisiera preguntarles, esto es una pregunta más personal, ¿cómo es que vivimos la fe en lo cotidiano? En lo cotidiano, bueno, en mi persona es primeramente confiando en Dios, ¿no? Depositando toda la confianza por medio de la oración, ¿no? Diciendo que todo lo que venga es por su voluntad de Él y arraigándonos a su palabra, ¿no? Obedeciendo a lo que Él dice. Muchas veces no es como, o no, uno no lo hace como se debe, ¿no? Pero siempre con esa convicción de que Dios estará con nosotros cuidándonos o siempre será el que proveerá con nosotros. Amén. Amén. Y agregando lo que dice nuestro hermano, es también tener esa confianza que Dios, aunque Dios no nos da lo que nosotros queremos, Él nos da algo aún mejor de lo que nosotros pedimos. A veces quizás, por decir, en nuestra carrera o nuestro trabajo, quizás hay algo que nosotros deseamos, pero si Dios no nos los concede, es porque Él tiene algo aún mejor para nosotros. Sí, amén. Y volviendo al ejemplo de José, vemos en él como él vivió la fe. El vivir la fe va ligado con la obediencia a Dios. Amén. Y por ahí hay un evento que le sucedió al apóstol Pedro, por ahí cuando el Señor Jesús lavó los pies a sus discípulos, a sus apóstoles. Y cuando llegó el turno de Pedro, Pedro le dijo al Señor Jesús: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Tú no me vas a lavar los pies. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Bueno, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Pedro le dijo: bueno, no solamente los pies, sino también mi mente, mi corazón, todo mi ser. Y el Señor Jesús le dijo algo importante: lo que yo hago ahora, tú no entiendes, pero más adelante lo vas a entender. Entonces, quizás en lo presente nosotros no entendamos el vivir en fe, pero sí tenemos que tener la certeza que Dios, los propósitos, los planes de Dios son, perfectos. Amén. Siempre son perfectos. Y es muy importante, hermanos, el hablar de la fe, porque existen tantos conceptos erróneos. Amén. Como hay gentes quienes dicen o se preguntan: ¿es la fe un salto ciego o irracional? ¿Qué les pudiéramos decir a estas personas que tienen este concepto erróneo? Que no es irracional ni es ciego. Muchas veces se habla, ¿no?, de que camina ciegamente, ¿no? De que no sabes. Poníamos hace rato un ejemplo del padre Abraham, ¿no? Cuando él salía de su tierra no sabía dónde iba. Es cierto, ¿no? Pero tenía una convicción y sabía en quién confiaba, ¿no? Y asimismo nosotros sabemos en quién confiamos y quién es Dios. No simplemente se basa algo de que no sabes qué es o simplemente a ver qué sucede. Muchas veces no se sabe cuál sea la voluntad de Dios. Dice, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pero de algo que estamos seguros es de que al confiar en Dios sabemos que sus planes son divinos, sabemos que sus planes son mejores que los de nosotros y al momento de caminar con Él vamos con esa certeza o esa seguridad de que vamos de la mano con Dios. Amén. Y también hay personas que piensan que el tener fe es evitar que nosotros pensemos. Pero la Escritura nos dice en Gálatas 3:19, nos dice que el Espíritu Santo es un regalo dado a nosotros. Pero también es el Espíritu Santo quien nos da la esencia de la fe. Entonces, pongámonos a pensar que el Espíritu Santo, recordemos, nos guía a toda verdad y justicia. Entonces, siempre la voz de nuestro Dios, por medio de su palabra, nos va a decir cómo debemos andar, pero no solamente nos va a decir cómo debemos andar, sino por qué debemos andar. Amén. Entonces, siempre la sabiduría de nuestro Dios nos va a decir en cómo tenemos que vivir. Amén. Y también hay personas que dicen: quisiera tener fe, pero no puedo. Y hay que reconocer que esta es una condición del hombre. Amén. Hay una historia en la Escritura, en los Evangelios, de un padre que trae a su hijo lunático al Señor Jesús. Y le dice al Señor Jesús: Señor, he traído a mi hijo a tus discípulos, y no pudieron reprender al mal espíritu. Y dijo el Señor Jesús: oh generación infiel,
En otras palabras, oh generación de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que sufrir por ustedes? Entonces, nos damos cuenta que más adelante el Señor Jesús le dice al Padre, al que cree, todo le es posible. ¿Y cuál fue la respuesta de este Padre? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esa es la postura que tenemos que llegarnos al Señor. Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo sé que tú todo lo puedes, yo sé que tú puedes ayudar mi flaqueza, pero ayuda a mi incredulidad. Amén. La incredulidad es un obstáculo para que nosotros crezcamos en la fe. Pero también existen otros obstáculos, tales como obstáculos emocionales, sociales o espirituales. Y quisiera yo empezar con el obstáculo en la vida social. A veces por el qué dirán, pues no queremos vivir la fe cristiana. Vuelvo a repetir, quizás porque nos vayan a criticar, vayamos a perder amistades. Ahí está el joven rico, que por dinero tuvo más amor al dinero que seguir al maestro. Pero ¿qué más? ¿Cómo pudiéramos definir los obstáculos emocionales y espirituales? Amén. Empezamos con lo emocional. Sabemos que lo emocional es nosotros pensar en nuestro ser, en nuestra mente, más allá de escuchar la voz de Dios. Es tener ansiedad, quizás pereza espiritual, porque suele pasar donde dices, hoy no leí, pero mañana leo, y se sigue, es un ciclo que mañana y quizás mañana, no sabemos si el mañana llegue. También tenemos la depresión, que es una emoción quizás, o tiene que ver con la mentalidad, ¿no? Entonces es emocional. Y también quizás hay enojo a veces, quizás amargura en nuestro corazón, ya sea con algún hermano o con Dios. Si Dios no responde a veces nuestras súplicas a Él, agarramos como, no sé, nuestro ser humano, esa amargura, como que Dios no contesta cuando yo le pido, pero no es así. Nuestro Dios es amoroso y sabemos que Él a su tiempo responderá a esas necesidades. Amén. En lo espiritual, ¿no? Hay un hermoso ejemplo del salmista David, ¿no? En el Salmo 42, cuando él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí, no? Muchas veces nuestra fe llega a abatirse, nuestra vida espiritual llega a abatirse, llegamos en ese sufrimiento. Se ocupa mucha esta expresión, ¿no? De cuando tocas fondo, ¿no? Pero ahí vemos la poderosa mano de Dios, cómo nos saca de aquel lugar, ¿no? Hay momentos que nuestra fe llega a decir si realmente estamos en el lugar correcto, o si realmente es la voluntad de Dios, ¿no? Pero el salmista dejaba esto, dice, espera en Dios, porque aún tengo que alabarle, dándonos esa respuesta de cuál era la solución. También viene a mí una alabanza de hace tiempo que dice, Dios no rechaza oración, la oración es el alimento. También decía en este coro precioso, dice, en la prueba alaba, en el sufrimiento alaba, si estás llorando alaba, no importa, alaba. Amén. Tu alabanza Él escuchará, y por medio de esta alabanza llegas a tener otra vez ese levantamiento espiritual con Dios, llegas a tener esa comunión con Dios, aunque tu alma esté abatida, aunque tu ser se sienta destruido, pero dice, espera en Dios, y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, que nuestra alma clame siempre por Dios, esa necesidad de ser lleno siempre de Dios, porque la fe llegará a tocar, podemos decir, fondo, ¿no? O podemos sentirnos en lo más profundo, pero simplemente la respuesta es esperar en Dios y confiar en Dios. Sí, amén. Qué hermoso es cuando uno reconoce su dependencia y su necesidad de Dios. Amén. Y el Señor no se deja esperar. El Señor siempre responde a la súplica y a la necesidad del alma. Decías, hermana Adriana, que hay gente quien pues agarra amargura cuando sus oraciones no son respuestas. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene fe, pero sus oraciones no son respondidas? ¿Será que la persona no tiene la suficiente fe? No es que tenga suficiente fe. Muchas veces depende de cuál sea el plan de Dios, cuál sea la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros podemos pedir algo y simplemente no sea la voluntad de Dios.
Sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Dándonos a entender que aunque muchas veces nosotros decimos es ahí, pero simplemente a veces ese camino que decidimos nos puede llevar a perdición, nos puede llevar a, no sé, a dudar, a muchas cosas. Y Dios tiene preparado algo para nosotros. Simplemente es esperar en Dios y confiar en Dios y que se haga su buena voluntad, dice, agradable y perfecta. Amén. También existe algo llamado como la manipulación espiritual, a quienes se le dice a la gente, si tú crees lo suficiente, Dios hará lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo podemos evitar este mal pensamiento? Se puede evitar este mal pensamiento empezando por entender que la voluntad de Dios es perfecta. En Isaías 55:8 dice la palabra de Dios, para la honra y gloria de nuestro Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces ahí vemos que tenemos que entender primeramente esa perfecta voluntad de Dios para poder combatir estos pensamientos y manipulación espiritual que el mundo cree. Amén. Y recordemos que las personas que nos ven pues son jóvenes. ¿Y cuáles son algunas prácticas para que nosotros podamos vivir la fe de día en día, de forma bíblica y práctica? Amén. Cuando nos reuníamos sobre este tema, hablábamos que la Biblia, ¿verdad? Y siempre hablábamos que siempre decimos la Biblia y orar, pero es que es importante. No podemos decir que entendemos y no leer la Biblia y decir, es que estoy confundido, no entiendo. Quizás no entendemos porque también, aunque la estamos leyendo, quizás no la estamos viviendo y aplicándola a nuestra vida. Entonces, para poder entender la palabra de Dios y realmente anclarnos a su palabra, tenemos que poder también vivirla y practicarla en nuestra vida. Y a veces quizás en nuestro movimiento, pues en nuestra vida cotidiana no hay tiempo, ¿verdad? Como dices, hermano, que hay muchos que son estudiantes, entonces dicen, es que tengo 6 clases, tengo 8 clases, tengo que trabajar y mis quehaceres. Entonces es difícil, pero también ahora tenemos la tecnología que de cierta manera nosotros la podemos usar para bien y por medio de nuestros teléfonos también podemos tomarnos esos 5, 10, 15 minutos para poder escudriñar su palabra. Amén. Otro medio es la oración y ayuno, ¿no? O también, como decía nuestro Señor Jesucristo, velad y orad, ¿no? Estar siempre preparados, estar siempre en alerta, ¿no? Amén. Que no nos halle como cuando Jesús hallaba a sus discípulos dormidos, ¿no? Amén. La oración es importante porque por medio de ella podemos tener esa plática, esa comunicación íntima con el Señor, ¿no? Tanto podemos orar en la mañana al despertar, agradeciéndole a Dios un nuevo día. Ahí empezamos a tener esa comunión, empezamos a fortalecer nuestra fe, ¿no? En los alimentos, orar dar gracias en todo, ¿no? Amén. También tenemos al llegar a descansar a nuestro hogar, al momento de dormir, ¿no? Y también orar, doblar nuestras rodillas. Es importante siempre porque dice orad porque el espíritu está presto, pero también la carne está siempre ahí para atacarnos. Amén. Pero si siempre estamos en oración, siempre estamos velando, escuchando palabra de Dios, siempre confiando en Dios y esperando en Dios, cuando venga la carne a querer derribarnos o hacernos que entremos en esa aflicción, no podrá. ¿Por qué? Porque estamos arraigados a Dios, estamos Amén. Confiando en Dios, tenemos esa fortaleza o tenemos esa comunión con Dios. Amén. También algo importante es la importancia de congregarnos. Amén. Dice la Escritura que no dejemos nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos. Cuando nosotros nos congregamos, ahí es donde el Señor envía su palabra para exhortarnos, alentarnos, pero también para alinearnos. Amén. Como el buen pastor alinea las ovejas que se van desviando, así nuestro Dios por medio de su bendita palabra. ¿Por qué? Amén. Porque el Señor quiere nuestra salvación, quiere nuestro bienestar espiritual. Amén. Pero también no solamente congregarnos, pero también predicar la palabra de Dios. El apóstol San Pablo en Romanos 1:15 dice, estoy presto por anunciar el evangelio. Por ahí quizás en el trabajo quizás no queremos compartir el evangelio, pero no, a esto nos mandó el Señor, a compartamos. Así como de gracia recibimos, de gracia tenemos que compartir. Amén. Lo que hemos recibido
de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para culminar, hermanos, ¿cómo pudiéramos diferenciar la fe cristiana a la fe humana? Hay un gran ejemplo, ¿no? De que cuando muchos depositamos nuestra confianza en nosotros mismos, siempre es como que siempre fallamos. Dice la palabra de Dios, nosotros podemos ser infieles, mentir, decir muchas cosas, prometernos, hacer falsas promesas y ninguna de esas cumplir, poner mil excusas, poner peros a todo, ¿no? Pero hay algo muy diferente a la fe cristiana. Hay algo muy diferente, ¿no? Que es confiamos en un Dios. Dice en 2 Timoteo, ¿no? Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Conocemos que el Señor es fiel y a todas sus promesas, Él se mantiene fiel. Y ante todo eso nosotros nos mantenemos infiel. Fallamos a Dios, siempre no haciendo lo que Él nos dice. Pero Él aún así está presto esperándonos, siempre permanece y esa es la diferencia de que Dios no cambia. Nosotros fallamos, pero Dios no. Amén. 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 Sabemos que la fe humana es emocional, es pensar que el mundo gira a mi alrededor, pero sabemos que eso no es así. La fe cristiana es creer que hay un solo Dios y que Él es fiel y cumple, pero también tenemos que recordar que su palabra es lo que lo dice, amén, la Biblia. Entonces, sabemos que su palabra es viva y eficaz y basada en ella nos podemos alimentar a nuestra alma y nuestro ser. Amén. Amén. Y quisiera terminar con este texto que está en Hebreos 10:22, que nos dice: lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. A ustedes, a ti hermano, a ti hermana que estás escuchando este episodio, acércate a Dios con toda confianza. Amén. Él quiere ayudarte en tu flaqueza, Él quiere ayudarnos en nuestra flaqueza para fortalecer nuestra fe. Y tú te vas a dar cuenta que no hay mejor camino, no hay mejor decisión que entregarnos a nuestro Dios de alma y cuerpo. Amén. Esperando que esta plática sea de grande bendición. Recuerden de seguirnos en los medios de plataforma, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, Instagram, Facebook, para seguir sintonizándonos en estas pláticas que sea de grande bendición. Dios les pague, hermanos. Amén. Y les decimos gracias y paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Amén.